El correo llegó un lunes a las 8:43 de la mañana. Tengo la costumbre de revisar el correo corporativo antes de salir de casa, no porque lo necesite, sino porque después de años en este sector, el hábito se vuelve reflejo. Lo leí parado junto a la cafetera, con el café todavía caliente en la mano derecha y la cocina con esa luz gris de invierno que entra por la ventana antes de que el sol haya decidido aparecer del todo. Ese tipo de luz que hace que todo parezca provisional, como un boceto del día antes de que el día empiece en serio, era del director de Recursos Humanos de Altaverde Capital. El nombre en el remitente me dijo algo antes de leer el asunto. El director de RRHE no suele escribir a las 8 de la mañana de un lunes, a menos que lo que tiene que decir no puede esperar. Decía que, como parte de una reorganización estratégica alineada con los objetivos de crecimiento de la firma, el rol de director de operaciones sería transitado hacia una nueva estructura de liderazgo, que mi posición quedaría redefinida como asesor senior de proyectos especiales, que el cambio sería efectivo a partir del miércoles de esa semana. 2 días. Me habían dado 2 días para asimilar que después de 7 años, construyendo el área operativa de Altaverde Capital desde cero, alguien había decidido que ya no era yo quien debía dirigirla, y que ese alguien era, con casi total certeza, el mismo hombre cuyo hijo llevaba 3 semanas en la empresa, preparándose para firmar el contrato más grande de su historia. Terminé el café de pie mirando por la ventana el árbol del jardín, que en invierno pierde todas las hojas y queda así, esquelético y sin disculpa, mostrando exactamente la estructura que tiene debajo de todo lo demás durante el resto del año. No intentaba hacer otra cosa. No compensaba la falta de hojas con ningún gesto adicional. Solo era lo que era y esperaba. Pensé que había algo honesto en eso, que me gustaría poder aplicar más seguido a las situaciones que requieren más de lo que uno tiene disponible en ese momento. Mi nombre es Sebastián Mora. Tengo 43 años y durante 7 de ellos fui el director de operaciones de Altaverde Capital, una gestora de fondos de inversión en infraestructura con sede en Bogotá que administraba activos por valor de $900 millones en proyectos de energía renovable, concesiones viales y telecomunicaciones a lo largo de 5 países de América Latina. Cuando llegué, la firma tenía 3 fondos activos y un equipo operativo de 17 personas. Cuando me reemplazaron tenía 6 fondos, 42 personas en el área, y un sistema de gestión de riesgo operativo que yo había diseñado y que 3 auditores externos independientes habían calificado como el más robusto de su categoría en la región. La operación de 150 millones era la adquisición de un portafolio de parques solares en el norte de Colombia. Había llegado a nuestro pipeline 18 meses antes, cuando uno de mis contactos en el sector energético me mencionó en una cena que un grupo de activos estaba siendo preparado para desinversión por una empresa española que quería reducir exposición a la región. Le dediqué 3 semanas a construir el análisis preliminar. Convencí al comité de inversiones de que merecía un proceso formal. Coordiné la due diligence. Negocié los términos de la estructura de adquisición con el equipo legal de la contraparte durante 4 meses. Y luego, cuando faltaban 17 días para la firma, apareció Tomás Altaverde. Tomás era el hijo del fundador. 31 años, un posgrado en finanzas de infraestructura de una universidad en Londres, y la clase de confianza que viene no de haber resuelto cosas difíciles, sino de nunca haber necesitado hacerlo, porque siempre había alguien más cerca del problema. No había malicia en él. Lo entendí desde la primera conversación. Había algo más complicado, la certeza genuina de alguien que ha crecido en un ambiente donde las posiciones de autoridad están disponibles antes de que uno haya demostrado necesitarlas. Esa certeza no es arrogancia exactamente, aunque desde afuera puede parecerlo. Es más parecida a una ceguera específica sobre la distancia entre saber cómo funciona algo y saber cómo hacerlo funcionar. Llegó a la firma un martes con el título de director ejecutivo de nuevas operaciones, que era un cargo que no había existido antes de esa mañana y que probablemente
Nadie había pensado demasiado en qué implicaba más allá de darle un lugar donde existir. En la primera reunión que tuvimos, me explicó cómo había que reestructurar el proceso de due diligence de la operación solar. Con energía, con la seguridad de alguien que ha leído mucho sobre el tema. Yo llevaba 4 meses en ese proceso específico. Él llevaba 4 días en la empresa. Escuché. Tomé notas con la misma atención con que habría tomado notas de cualquiera. No dije todo lo que pensaba, porque no siempre decir todo lo que uno piensa es lo más útil que se puede hacer en ese momento. A veces lo más útil es dejar que la otra persona llegue sola a ciertas conclusiones, y eso requiere tiempo que en ese momento no teníamos. Lo que sí hice esa noche en mi apartamento con un vaso de agua en la mano y el televisor apagado, fue abrir el cuaderno que uso para registrar las cosas que importan y escribir una sola línea en mayúsculas. La operación está en riesgo si el proceso cambia ahora. Guardé el cuaderno, apagué la lámpara de la mesa de noche, intenté dormir. Me tomó más tiempo de lo habitual. Durante las 2 semanas siguientes, observé algo que reconocí, porque lo había visto antes en otras organizaciones con otras personas. Cuando alguien llega con autoridad formal, pero sin autoridad real, el sistema que ya existe tiende a seguir funcionando por inercia mientras el recién llegado cree que lo está dirigiendo. Tomás daba instrucciones. El equipo asentía, y luego el equipo venía a preguntarme a mí qué hacer con esas instrucciones. No fomenté esa dinámica, pero tampoco la corté, porque cortarla habría requerido una conversación que nadie en la firma estaba listo para tener. El lunes del correo era el lunes antes de la firma. El miércoles, el día en que mi reemplazo era efectivo, era el mismo día en que Tomás tenía programado firmar el contrato de 150 millones. No fue coincidencia, fue diseño. Alguien había calculado que si el cambio de roles ocurría el mismo día de la firma, la narrativa quedaría establecida. Tomás había liderado la operación y la había cerrado. El hecho de que yo hubiera construido el proceso durante 18 meses quedaría en segundo plano, absorbido por el acontecimiento. Era un plan razonable. Hubiera funcionado perfectamente si la operación hubiera cerrado según lo planeado. Fui a la oficina ese lunes con la misma puntualidad de siempre. Entré por la puerta principal, saludé al guardia de turno que llevaba 2 años ahí y que tenía el nombre de sus hijos pegados con una foto pequeña en la caseta. Subí al piso 7. Me senté en mi escritorio. La silla tenía el mismo ajuste de siempre. La pantalla cargó los mismos sistemas de siempre. Contesté los correos que necesitaban respuesta con la misma concentración de siempre, porque si uno espera a tener ganas de trabajar en los días difíciles, va a esperar mucho tiempo. A las 10 de la mañana tuve una reunión con Paula Reyes. Paula llevaba 4 años en el área. Había entrado como analista junior y había llegado a ser mi mano derecha con una velocidad que tenía que ver con que era genuinamente buena en lo que hacía y no con ningún favor. Llegó a mi oficina con la puerta entreabierta, que es su señal de que quiere hablar pero que esperará si estoy en algo urgente. No estaba en algo urgente. Le indiqué que entrara. Se sentó con esa expresión específica de quien quiere preguntar algo, pero no sabe si el momento es correcto para preguntarlo. Hay personas que en situaciones de incertidumbre se vuelven más cautelosas. Paula es de esas. ¿Sabes lo del correo?, dijo finalmente. Sí, le dije. ¿Y qué vas a hacer? Terminé de revisar el párrafo del contrato que tenía abierto en la pantalla. Lo guardé. Cerré la pestaña. La miré. Mi trabajo hasta el miércoles es el mismo que era el viernes. Lo hago igual. Paula asintió despacio. No de manera satisfecha, sino de quien está procesando algo. Luego dijo algo que no había esperado que dijera, con el tono de alguien que ha estado cargando una información durante varios días y finalmente encuentra el momento correcto para depositarla. Hay 3 cosas en la estructura del contrato de parques solares que van a generar problemas serios si no se resuelven antes de la firma. Tomás no las sabe. Yo no sé si decírselas. Me quedé mirándola un momento. Paula era metódica, honesta, y no hacía declaraciones de ese tipo,
si no estaba completamente segura de lo que estaba diciendo. ¿Qué 3 cosas?, pregunté. Me las explicó. Tardó 20 minutos y los usó bien, con la precisión de alguien que ha pensado en esas cosas durante semanas y sabe exactamente qué palabras usar para que el problema sea comprensible sin ser exagerado. Cuando terminó, yo tenía claro que tenía razón en los 3. No tenía ninguna duda sobre eso. La primera era un problema en la cláusula de garantía de rendimiento mínimo, que bajo las condiciones de irradiación solar del año anterior, hubiera activado un mecanismo de penalización que ninguna de las 2 partes había entendido completamente cuando la habían redactado. La segunda era una ambigüedad en los derechos de servidumbre de uno de los parques que podía convertirse en un conflicto con la comunidad adyacente en el primer año de operación. La tercera era un error en la tabla de amortización del fondo de reserva que generaba una descalce de flujos en el tercer año. 3 problemas reales, ninguno catastrófico por sí solo. Juntos, sin resolverse antes de la firma, eran el tipo de complicación que convierte una operación de 150 millones en un dolor de cabeza que dura años. Me quedé mirando la pared durante un momento. No la pared en particular. Ese punto neutro que uno encuentra cuando está pensando de verdad. «¿Los documenté?», le pregunté. «Sí», dijo. «Los mandé por correo interno hace 2 semanas. No hubo respuesta. Abrí mi computadora. Busqué el correo de Paula. Lo encontré. 21 días antes, con acuse de entrega a 4 destinatarios, incluyendo a Tomás. Sin respuesta. Cerré la computadora. Me levanté despacio, de la manera en que uno se levanta cuando el cuerpo necesita moverse, aunque el cerebro todavía no haya terminado de llegar a ningún lugar. Fui a la cocina de la planta, porque necesitaba un momento donde no hubiera nadie mirándome, mientras ordenaba lo que acababa de entender. La cocina estaba vacía a esa hora. Había un ficus en la repisa junto a la ventana que alguien había puesto ahí 2 años antes y que sobrevivía con la resiliencia discreta de las plantas de oficina, que nadie riega con consistencia y que sin embargo siguen ahí, un poco más pequeñas cada temporada pero presentes. Siempre me había parecido admirable esa clase de persistencia sin aspavientos. Lo miré durante un momento más del estrictamente necesario para tomar agua. Luego llené el vaso, lo tomé de pie junto a la ventana. Afuera se veía un tramo de la calle, con los edificios del otro lado y el cielo entre ellos, que a esa hora seguía con la misma luz gris de la mañana, aunque ya casi era mediodía. Vacié el vaso. Lo dejé en el lavaplatos. Volví a mi escritorio. Tenía que tomar una decisión que no era simple, aunque en su superficie pareciera serlo. Hay decisiones que son complicadas porque tienen muchas variables. Esta era complicada por otra razón, porque la respuesta obvia y la respuesta correcta apuntaban en la misma dirección, y aún así costaba tomar la segunda. La opción fácil era no hacer nada. El miércoles me convertía en asesor senior de proyectos especiales, que es el tipo de cargo que suena a algo, pero que en la práctica significa que uno existe en la periferia de las decisiones que importan. La firma el miércoles era de Tomás, al menos en la narrativa que alguien había construido. Si la operación tenía problemas, los problemas eran de Tomás. Yo había sido removido. Mi responsabilidad, en términos estrictos y en el lenguaje de los organigramas, había sido redefinida. Era una posición defensable. Era incluso, si uno lo miraba de cierta manera, la posición justa. La opción difícil era lo contrario, y era difícil no porque requiriera valentía en ningún sentido dramático, sino porque requería hacer algo por razones que no me beneficiaban en ningún horizonte inmediato, y que podrían incluso no beneficiarme en absoluto si las cosas no salían como yo esperaba. Pasé 1 hora pensando en eso, no de manera ordenada ni productiva. El pensamiento en esos momentos no es lineal, es más parecido a un péndulo que va y viene sobre los mismos puntos, desde ángulos ligeramente diferentes, hasta que en algún momento encuentra el ángulo correcto. Pensé en los 18 meses que había invertido en esa operación, en el día que había llamado a mi contacto del sector energético desde el coche, parqueado en un semáforo,
para pedirle más detalles sobre los activos españoles. En las 4 rondas de revisión legal. En la última negociación con la contraparte que había durado hasta las 12 de la noche, y en la que habíamos llegado a un punto de acuerdo que yo consideraba justo para los dos lados. Pensé en los socios del fondo, gente que había confiado capital real, sus pensiones, los patrimonios de sus familias, basándose en un proceso que yo había construido y que ahora tenía 3 problemas que nadie había resuelto. Pensé en el equipo de Paula, que había trabajado con una precisión que merecía que el resultado fuera correcto. En Paula misma, que había mandado el correo de advertencia 21 días antes y no había recibido respuesta. Pensé en las comunidades junto a esos parques solares en el norte de Colombia, que iban a vivir con las consecuencias de cómo quedara redactado ese contrato, independientemente de quién firmara y quién recibiera el crédito. Luego pensé en algo más simple y más difícil de argumentar en contra, que el trabajo bien hecho no tiene destinatarios condicionales. No se hace bien solo cuando el reconocimiento está garantizado o cuando la posición está asegurada o cuando hay alguien mirando que va a notar la diferencia. Se hace bien o no se hace bien, y esa distinción existe independientemente de todo lo demás. Preparé un memorando. 3 páginas. Describía los 3 problemas que Paula había identificado con la precisión técnica necesaria para que cualquier abogado de contratos entendiera la urgencia. Incluía la referencia al correo de Paula de 21 días antes. Proponía 3 soluciones específicas para cada problema, con el tiempo estimado de implementación antes de la firma. Lo dirigí al comité de inversiones, no a Tomás, no al fundador. Al comité, que existía precisamente para recibir ese tipo de información cuando la operación estaba en riesgo. Lo envié a las 4:17 de la tarde del lunes. Luego apagué la computadora, recogí mi chaqueta, saludé a Paula con una inclinación de cabeza desde la puerta y me fui a casa. Esa noche Fernanda me preguntó cómo estaba cuando llegué a casa. No de la manera en que se pregunta por cortesía, sino de la manera en que alguien que te conoce bien hace la pregunta cuando ya sabe que algo pasó, pero espera que lo cuentes tú. Le dije la verdad. No lo sé todavía. No estoy seguro de cómo me siento, ni de qué es lo que viene después y no quiero fingir claridad que no tengo. Ella es médica de urgencias y tiene, desde hace muchos años, la habilidad específica de no añadir capas de interpretación cuando lo que uno necesita es que alguien simplemente escuche sin resolver. Es una habilidad rara. No todo el mundo sabe que a veces ayudar es no hacer nada más que estar presente. Cenamos. Hicimos algo de lo que no recuerdo los detalles. Vimos algo en televisión sin prestarle mucha atención, de esa manera en que la pantalla funciona como ruido de fondo que permite que el silencio entre 2 personas no sea incómodo. Antes de medianoche ya estaba dormido, que en circunstancias normales es algo que no me ocurre. El cuerpo a veces toma sus propias decisiones cuando ha procesado suficiente. El martes a las 7:04 de la mañana sonó el teléfono. Era Lorenzo Altaverde, el fundador, no su asistente, no el director de RRHH. Él directamente, con un número que yo tenía guardado en el teléfono pero que en 7 años nunca había usado fuera de los contextos formales. Sebastián, dijo, necesito que vengas hoy. Su voz tenía algo que yo no le había escuchado antes. No era urgencia exactamente, era el peso específico de alguien que acaba de leer algo que cambia la situación y que todavía está procesando cuánto la cambia. ¿A qué hora?, pregunté. Cuando puedas, lo antes que puedas. Llegué a las 9. El edificio de Altaverde Capital, a esa hora tiene esa actividad específica del martes por la mañana temprano, gente con café en la mano, yendo de un lado a otro con esa energía de los días de la semana que no son lunes, pero todavía tienen urgencia. La asistente de Lorenzo me dijo que pasara directamente. Lorenzo me esperaba en su despacho, no en la sala de reuniones del 4º piso donde se hacen las reuniones formales, con agenda enviada, con 48 horas de anticipación. En su despacho,
que tiene una ventana que da al parque y una estantería llena de libros que no son decoración porque algunos tienen marcadores y otros tienen el lomo gastado. El despacho donde las conversaciones que realmente importan ocurren en Altaverde Capital, porque la sala de reuniones es para los acuerdos que ya están tomados y el despacho es para las conversaciones que todavía no saben cómo van a terminar. Tenía el memorando impreso sobre el escritorio, no en una esquina sino en el centro, que es donde uno pone las cosas que ha estado leyendo antes de que entre la persona que las escribió. 3 páginas con algunas anotaciones a lápiz en el margen, la letra apretada de alguien que escribe rápido cuando algo le llama la atención. Lo había leído más de una vez. Eso me dijo algo sobre cómo estaba manejando lo que contenía. Me senté en la silla frente a su escritorio sin esperar que me lo pidiera, porque cuando alguien te convoca a su despacho a las 7 de la mañana para una reunión urgente, la formalidad de esperar que te inviten a sentarte es un protocolo que no cabe. Lorenzo no empezó por el memorando, empezó por algo que yo no me esperaba que fuera primero. El cambio en tu rol fue un error, dijo. No el cambio en sí. Necesitamos que Tomás tenga espacio para crecer. Pero la manera en que se hizo y el momento en que se hizo fueron un error. Asentí. No dije nada porque cuando alguien dice lo que Lorenzo acababa de decir, lo que hay que hacer es darle espacio para terminar de decirlo. El contrato de mañana no puede firmarse con los 3 problemas que identificaste, continuó. Los revisé con el equipo legal anoche. Tienen razón en los 3. El de la garantía de rendimiento mínimo solo podría habernos costado 8 millones en el primer año bajo condiciones adversas. Eso no lo había calculado yo. Era una cuantificación que el equipo legal había hecho revisando el memorando. Escucharla en voz alta le daba al problema una concreción diferente. ¿Cuánto tiempo necesitan para resolver los 3? Le pregunté. Lorenzo me miró. Eso depende de si estás dispuesto a liderarlos tú. Tomé un segundo antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque algunas respuestas merecen el tiempo que indica que fueron pensadas. Estoy dispuesto, dije. Con una condición. ¿Cuál? Que el memorando de Paula quede formalmente en el expediente de la operación, con fecha y acuse de entrega. No para señalar a nadie, para que el historial de la operación sea completo. Lorenzo asintió sin vacilar. Eso es justo, dijo. Pase los siguientes 4 días resolviendo los 3 problemas con el equipo, con Paula como la columna vertebral de todo el proceso técnico. Requirió renegociación con la contraparte, que recibió la notificación del retraso con una suspicacia inicial que hubo que manejar con más transparencia de la que habría sido cómoda en cualquier otra circunstancia. Requirió 3 rondas adicionales de revisión legal, cuyos honorarios nadie mencionó explícitamente, pero que alguien en la firma tuvo que aprobar. Y requirió una llamada a las 11 de la noche del miércoles con el director financiero del vendedor, que duró casi 2 horas, en la que hubo un momento a la 1:30 de la madrugada donde los 2 estábamos cansados y el tono se había puesto tenso, y donde decidí hacer una pausa de 10 minutos para que los 2 tomáramos agua y bajáramos la temperatura antes de intentar llegar al punto final. Esa pausa funcionó. Al final de la llamada teníamos un acuerdo sobre la ambigüedad de servidumbre, que era, en términos reales, mejor para los 2 lados de lo que había sido el texto original. La firma se reprogramó para el viernes a las 11 de la mañana. 150 millones. Una sala con demasiadas personas y demasiados papeles, y ese silencio específico del momento antes de que alguien pone el bolígrafo sobre la línea de firma. El proceso fue correcto. Tomás estaba en la sala cuando se firmó. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, con esa postura de alguien que está presente en algo importante, pero que no sabe muy bien qué hacer con su presencia. No dijo nada durante la firma, lo cual fue lo correcto, aunque probablemente no fue calculado. Después, cuando los abogados empezaron a recoger papeles y el equipo salió hacia la sala grande, donde alguien había puesto champán en hielo desde el jueves, me buscó en el pasillo antes de que yo llegara con los demás.
Se quedó de pie frente a mí en el pasillo vacío, con el ruido de la celebración llegando desde el fondo. Durante un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue, ninguno de los dos habló. Hay momentos donde el silencio previo a una conversación es parte de la conversación. «Sé lo que hiciste», dijo finalmente, «y sé que no tenías que hacerlo». No respondí con ningún argumento ni con ninguna corrección sobre lo que tenía o no tenía que hacer. Solo le dije algo que era verdad. La operación merecía salir bien. Eso es todo. Tomás asintió. Luego dijo algo que me sorprendió por su honestidad. No sé si yo habría hecho lo mismo en tu lugar, eso también era honesto. Y la honestidad merecía ser reconocida. Aprenderás, le dije, si te quedas el tiempo suficiente. Lo que ocurrió con mi rol en la firma en las semanas siguientes no fue dramático ni rápido. Las cosas importantes en las organizaciones rara vez lo son, y cuando lo son generalmente es señal de que algo más también está mal. Hubo 3 conversaciones entre Lorenzo y yo durante ese mes que no necesito detallar, porque los detalles específicos no son lo que importa de ellas. Lo que importa es el resultado y el proceso que lo produjo, que Lorenzo tuvo la honestidad de reconocer que había tomado una decisión apresurada por razones que eran comprensibles pero insuficientes, y que yo tuve la disposición de trabajar hacia una estructura que pudiera funcionar para todos, en lugar de exigir que todo volviera exactamente a donde estaba antes. Al cabo de un mes, el cargo de director de operaciones seguía siendo mío, con algunas modificaciones de estructura que en la práctica me daban más claridad de autoridad de la que había tenido antes, lo que es una de esas paradojas frecuentes en las organizaciones. A veces, una crisis bien manejada produce una mejor situación que la que existía antes de la crisis. Tomás siguió en la firma. Fue encontrando gradualmente el espacio que era genuinamente suyo, que no era el que habían intentado darle de golpe, y que nunca habría podido ser ese espacio, porque ese espacio requería historia que todavía no tenía. Fue un espacio más pequeño al principio, pero más real, y fue creciendo a medida que él fue entendiendo, con esa velocidad específica que se tiene cuando uno está dispuesto a aprender, aunque el aprendizaje requiera reconocer que uno no sabía lo que creía que sabía. ¿Qué significaba construir algo en lugar de llegar cuando ya estaba construido? Paula recibió un aumento y el título de subdirectora de operaciones en la misma comunicación interna que anunciaba los cambios de estructura. Era un reconocimiento que llevaba ganándose al menos 3 años y que ya era tarde cuando llegó, lo que es la realidad de muchos reconocimientos en las organizaciones. Llegan cuando algo externo los hace necesarios en lugar de cuando el mérito los hace obvios. Se lo dije así cuando lo hablamos, porque Paula es el tipo de persona que prefiere la verdad incómoda a la narrativa cómoda. Dijo que lo sabía. Dijo también que lo agradecía de todas formas, que son 2 cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo. Yo volví a mi escritorio el lunes de la semana siguiente. El guardia de la entrada me saludó con el mismo gesto de siempre. La silla tenía el mismo ajuste. La pantalla cargó los mismos sistemas. Lo primero que hice, antes de encender la computadora o revisar el correo, fue ir a la cocina con la regadera pequeña que guardábamos debajo del mesón y regar el ficus de la repisa, que nadie había regado en 10 días y que tenía las hojas ligeramente caídas, con esa dejadez específica de las plantas que no están muriendo pero que están esperando atención. Le di agua, no demasiada, porque el ficus se pudre si le das demasiada. Solo lo suficiente. Luego volví a mi escritorio. Encendí la computadora, esperé que cargara y empecé a trabajar. Lo que aprendí de esa semana tiene una forma muy sencilla cuando intento reducirla a sus términos esenciales, y es precisamente esa sencillez lo que hace que sea difícil de aplicar de manera consistente. El trabajo bien hecho no necesita audiencia para ser bien hecho. No necesita reconocimiento garantizado, ni posición asegurada, ni que alguien esté mirando y vaya a notar la diferencia. Necesita la misma calidad, la misma atención, la misma disposición a señalar lo que está mal, aunque señalarlo
no te beneficie en ese momento específico, independientemente de si el crédito va a estar disponible al final o no, independientemente de si el memorando que mandas a las 4 de la tarde de un lunes va a ser leído esa noche por el fundador o va a desaparecer en una bandeja de entrada sin consecuencias. Eso es todo. No hay nada más complicado que eso, y sin embargo requiere practicarlo de manera activa, porque el instinto natural cuando a uno lo desplazan es protegerse, no construir, y sin embargo es la cosa más difícil de mantener en el momento exacto en que más importa mantenerla. Cuando alguien acaba de decirte que ya no eres el responsable de lo que está a punto de salir mal.